SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Tony López y esto es Hora 25 Deportes. Quedan 10 días para el inicio de la Liga eSports, la primera división. Entre este martes y mañana miércoles, últimos partidos de la gira americana de los equipos españoles. Esta madrugada, por ejemplo, juega el Barça y lo hace sin Ousmane Dembélé. Hora 25 Deportes, con Tony López. Hola, buenas tardes, bienvenidos al deporte en la cadena SER. En estos últimos días de pretemporada para los equipos de primera división, el próximo viernes 11 empieza la Liga y ya se van cerrando las giras. Esta madrugada, por ejemplo, el Barça juega contra el Milán con el caso de Dembélé en plena ebullición. Esta semana negocian Fútbol Club Barcelona y Paris Saint-Germain por el extremo francés, que está más fuera que dentro del club blaugrana. De hecho, hoy lo más seguro es que no juegue contra el equipo rosonero. Y mientras, Mbappé sigue siendo jugador del Paris Saint-Germain. No está en la gira parisina en Japón, en la que Luis Enrique lleva 3 partidos y ninguna victoria. Hoy han perdido contra el Inter de Milán 1-2 y Kylian sigue entrenándose en París. No activó ayer, como ya se sabía, esa cláusula de renovación hasta 2025 y cobró los 40 millones de la prima de fidelidad. El Paris Saint-Germain, mientras tanto, sigue firme en su decisión de dejar a Mbappé en la grada y ya poco a poco en el entorno del 7 empiezan a molestarse con la actitud del PSG. Así que huele a que de aquí al próximo fin de semana, que empieza también la Liga en Francia, habrá algún día que saltará todo por los aires con el caso Mbappé. Todavía no he mencionado al Real Madrid, que es protagonista obviamente en este caso, porque el club blanco está tranquilo, sabe que poco o nada depende de ellos ahora mismo y sigue esperando a que Mbappé solucione sus problemas en Francia para ir al ataque cuando sea necesario. Mañana en América es día bonito para los equipos de la Liga. En Orlando jugará de madrugada precisamente el Real Madrid contra la Juventus y en México habrá 2 duelos ligueros, el derbi Betis-Sevilla también de madrugada y antes jugará la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid. Los rojiblancos hoy han podido escuchar a su entrenador, a su líder Diego Pablo Simeone, que ha sido entrevistado por los compañeros del diario AS, que obviamente le han preguntado por Joao Félix y por esas declaraciones del portugués diciendo que siempre había querido irse al Barça. Nada, es una pregunta que le han hecho, él ha respondido lo que siente y lo que cree y me parecería buenísimo preguntarle a él el porqué de esa situación. Yo no creo que sea el gran foco, el gran foco es el equipo. No salgo de esa situación, no hay nadie más importante, pero nadie más importante que el club. Y ante eso, más claro, imposible. Yo creo que tiene sus características de juego, dio lo máximo que ha tenido con nosotros. No puedo tener ningún reclamo ante lo que dio, porque es lo que pudo dar. Este Simeone, al que escucharemos esta noche a las 11:30, seguro que también hablando sobre Joao Félix, en el larguero es al capitán Jorge Resurrección Coque, que estará con Yago de Vega en los micrófonos de la cadena SER desde la gira mexicana. Mientras, la selección femenina sigue con la resaca de la derrota 4-0 contra Japón. El sábado son los octavos de final contra Suiza y la buena noticia hoy es que España evita a Estados Unidos en cuartos de final, porque ha quedado segunda de grupo tras empatar con Portugal, que ha estado de hecho a punto de eliminar a las americanas con un disparo al palo en el minuto 91. El otro protagonista del día es Jordi Alba, que hoy ha sido presentado en Miami con el Inter de David Beckham, donde volverá a jugar con Busquets y con Leo Messi, del que ha hablado en su presentación. Quizá pues con muchas ganas, lo pasó pues en el PSG, no lo pasó del todo bien, ¿no? Ese primer año, pero luego pues bueno, ya sí que recuperó su alegría, pero repito, es un reto que a él personalmente, yo hablo con él y le ilusiona muchísimo. Y mientras, en baloncesto, semanas después de la rescisión de contrato de Mirotic con el Barça, que por cierto, Nico sigue aún sin equipo, hoy el club azulgrana ha rescindido el contrato también de forma unilateral de Corey Higgins, después de 4 años marcados, eso sí, por las lesiones. Hoy tocará viajar mucho en este Hora 25 Deportes, que empezamos con vuestros audios al WhatsApp del programa. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje su mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689 49 48 25. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Mucho calor? Yo quería comentar sobre el partido de la selección femenina de esta mañana. Y se me ocurre una pregunta. Tal vez las jugadoras lo que querían decir cuando se rebelaron o denunciaron que la cosa no iba bien, se referían a lo que pasó esta mañana.
Bueno. El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689 49 48 25. Exprésate. La gente que sigue señalando a Jorge Vilda después de ese 4-0 de ayer contra Japón. Con Borja González, Miguel Hijos y Rafa Juste en la parte técnica, con la producción de Jorge Escorial. Esto es Hora 25 Deportes. Que lo empezamos en Las Vegas. Adrián Alves, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Tony, ¿qué tal? Muy buenas. Pendientes allí sobre todo del futuro de Ousmane Dembélé, Adri. Sí, un Dembélé que está aquí con el resto del equipo, pero que está negociando su salida al Paris Saint-Germain. Y en las últimas horas, Tony, hablando con directivos del Barça, hemos conocido una cláusula que tiene el contrato de Ousmane Dembélé y que es realmente importante porque el jugador le comunicó al Barça antes del 31 de julio que quiere salir y por contrato tiene por escrito que si lo hacía, su cláusula de salida del Barça es de 50 millones de euros. Por lo tanto, este es el precio máximo que el Barça, admiten ahora desde el club, podrá ingresar por el traspaso de Dembélé. Lo que intenta el Barça ahora es que esta cantidad se acerque lo máximo posible a los 50 millones, porque de estos la mitad serían para la gente. Pero, como digo, se está negociando para conseguir una cantidad superior que para el Barça sea cercana a los 50 millones de euros. Un Dembélé que, como decimos, va a salir del Barça. Xavi lo sabe, no le ha podido convencer y esta noche no va a jugar el último amistoso frente al Milan. Esa es la visión blaugrana del caso de Dembélé, que es bastante clara, pero claro, también está la visión del Paris Saint-Germain, que si no tiene suficiente con Dembélé, también tiene en mente el futuro de Kylian Mbappé. Andrés Sonrubia, París, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Tony. Pues el fichaje de Ousmane Dembélé es cuestión de horas por el PSG. Según han informado diversos medios franceses, el conjunto parisino va a pagar 50 millones de euros, a pesar de que no va a ser la cláusula de rescisión, que era precisamente de la misma cantidad. El extremo francés va a firmar por 5 temporadas y va a cobrar 20 millones de euros anuales. Respecto a Mbappé, que sigue descartado de la gira por Japón del PSG, la postura del equipo francés sigue siendo la misma. Si no renueva y si no acepta ser traspasado en agosto, le dejará toda la temporada que viene en la grada, con las consecuencias que eso conllevaría, porque es un año en el que se disputa la Eurocopa en Alemania y son los Juegos Olímpicos de París, en los que Mbappé sería el capitán de la selección francesa. Ayer, 31 de julio, caducó esa cláusula unilateral de renovación hasta 2025 y el delantero francés se embolsó 40 millones de euros de los 80 que debe abonarle el PSG por la prima de fidelidad. En esa gira en Japón en la que el Paris Saint-Germain volvió a perder. Lo ha hecho esta mañana contra el Inter de Milán, 1-2 con un golazo, eso sí, de Vitinha, pero ha vuelto a perder Luis Enrique. Pues la verdad, una muy buena impresión a lo largo de todo el partido. Yo creo que hemos estado a un nivel alto y el resultado es un poco engañoso. Pues la verdad es que ha sido un placer venir a Japón con una afición 2 derrotas y un empate en Japón por ahora del Paris Saint-Germain. No sé si hay alguna duda, Rubia o no, con respecto a Luis Enrique desde Francia. Pues a pesar de la derrota del PSG por 2-1 hoy contra el Inter, las dudas en torno a Luis Enrique no se han instalado todavía en la capital francesa. En París son conscientes en los principales medios de comunicación de que al técnico asturiano, a pesar de no haber convencido en sus primeros partidos de pretemporada, todavía le faltan 2 o 3 refuerzos. Además del de Ousmane Dembélé, se espera que llegue, por ejemplo, Randal Kolo Muani, con el que ya se han intensificado las negociaciones, y se espera que se resuelva el futuro de Kylian Mbappé. Le excusan de que no han jugado hoy ni Verratti, que parece que se marcha al Hilal, ni Neymar, que está lesionado, ni Kylian Mbappé, que sigue descartado en Japón, y por ello todavía no es un drama que haya perdido 2 partidos consecutivos en la gira por Japón, porque todavía la plantilla no está cerrada, ni mucho menos, y le tienen que dar garantías en ataque. Gracias, Sonrubia, y como decíamos antes, hay doble duelo hispano-italiano en estos días en Estados Unidos, en Las Vegas. Lo contaba Albets, hoy juega el Barça contra el Milan a las 5 de la mañana, hora española, Adri. Sí, y veremos si el Barça confirma las buenas sensaciones que dejó en el Clásico y puede mantener el nivel. No va a estar, como decimos, Ousmane Dembélé. Imaginamos que estará en el banquillo y no en la grada, pero Xavi le va a dejar fuera para que no se lesione y pueda marcharse al Paris Saint-Germain y el Barça pueda ingresar una cantidad de dinero por ese traspaso. El equipo ha entrenado esta mañana aquí en Las Vegas porque ayer no pudo hacerlo al llegar con más de 4 horas de retraso desde Dallas, y estamos pendientes, Tony, de la evolución de Gundogan y Christensen, que arrastran molestias. También Gavi, los 3 han entrenado al margen esta mañana, así que es probable que no jueguen, y el que todavía no va a jugar es Íñigo Martínez, que sigue lesionado. Gracias, Albets. Y el otro partido entre españoles e italianos se juega la madrugada del miércoles al jueves, se juega en Orlando y es el Real Madrid el que juega. Javier Herráez, hola. ¿Qué tal, Tony? Muy buenas. Pues sí. ¿Qué última hora?
Bueno, pues el Real Madrid, que llegó aquí sin retraso, nosotros sí, hasta 4 horas también, como el Barça. Ir a Dallas está muy bien, pero luego no hay que tener prisa para salir, porque salir de ese aeropuerto siempre se complica. Aquí también hace bastante calor, humedad, porque ayer llovió, pero no la temperatura de Dallas, que se iba casi a 43 grados. Eso sí, el partido se va a jugar esta vez a cielo descubierto, no va a ser un estadio cerrado aquí en Orlando, como ocurriera tanto en Houston como en Dallas. El Real Madrid, que va a entrenarse a las 12 hora española, 12 de la noche. Va a hablar Ancelotti a las 11:30, cuando arranque el larguero. Escucharemos en directo al técnico italiano. No ha querido hablar de Mbappé, pero algo le preguntaremos del futbolista francés que no se fue a la gira con su equipo, con el PSG, hasta Japón. Y también escucharemos lo que digan los futbolistas después de ese entrenamiento en la víspera del último partido, el cuarto, frente a la Juventus. Se perdió frente al Barça. Es verdad que el resultado es holgado y no es justo, pero cuando te mete 3 al Barça siempre escuece. Gracias, Javi. Escucharemos a Ancelotti en directo en el larguero a partir de las 11:30 y también escucharemos a Coque, el capitán del Atlético de Madrid, desde México. Pedro Fullana, muy buenas. ¿Qué tal, Tony? Muy buenas. Mucha ranchera, mucho corrido tumbado por allí por México. Sí, el corrido de Monterrey, que es el más famoso que hay por aquí, todavía alguna ranchera y poniendo música mexicana en el hotel de concentración del Atlético de Madrid. De hecho, acaban de llegar los jugadores ahora mismo. Había unas 50, 60 personas esperando a que llegara el equipo de la Ciudad Deportiva de Rayados, del equipo que ha firmado a Sergio Canales. Hoy es la casa del Atlético de Madrid en el entreno y esta tarde doble sesión con ya entrenamiento en el estadio, también rueda de prensa de Diego Pablo Simeone con los numerosos medios mexicanos que se han acercado para ver de cerca al Atlético de Madrid. Hay bastante expectación aquí en México, prácticamente siempre que viene el Atlético de Madrid hay expectación, con su franquicia de San Luis y ahora aquí en Monterrey. Y un Atlético de Madrid pues que la principal novedad pasa por Joao Félix. Hoy sí ha entrenado ya, después de una semana de hacerlo al margen se ha incorporado al grupo y entrena como uno más. La única baja de Jan Oblak, pero va alternando entrenamientos normales con el gimnasio para no forzar. También algunos de los otros jugadores de campo, pero la noticia es esa: Joao Félix ya no tiene molestia, ya está recuperado y veremos si puede tener minutos frente a la Real Sociedad. Y hablabas de Diego Pablo Simeone y esa entrevista en el diario AS, que dio para bastantes titulares, bastantes asuntos importantes. Otro, por ejemplo, Álvaro Morata. Él se quiere quedar con Álvaro Morata, cuenta con él para esta temporada y reconoce en el diario AS que ve una buena actitud de Álvaro y que espera que finalmente termine jugando en el Atlético de Madrid. Depende del club y depende de Álvaro, pero nosotros en la interna, más allá de imaginarnos un montón de cosas, tenemos claro quiénes se quedan y quiénes se van a ir. Álvaro es un jugador muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque tiene una característica de delantero de área que no tiene ninguno de los que tenemos. Para nosotros es fundamental dentro de la estructura de preparación de campeonato. Esperemos que siga con nosotros y creemos que nos puede ayudar. Seguramente que su juego el equipo lo necesita. El Atlético de Madrid que juega, gracias Pedro, mañana contra la Real Sociedad, que obviamente también está en México. Última hora, Jorge Beristain, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Tony. La Real va a completar su última sesión en el Estadio Monterrey de cara a su primer encuentro de la gira norteamericana ante el Atlético de Madrid. Y Manuel cuenta con 28 jugadores en México. Son baja los lesionados Ariche Lustondo y el nigeriano Umar Sadi por unas molestias en el bíceps femoral de su pierna derecha. Carlos Fernández apunta a ser el 9 titular ante el conjunto colchonero. Precisamente para reforzar la delantera Churi Urdín, el elegido es el delantero internacional portugués André Silva para sustituir a Sorlo. El club realista tiene negociaciones avanzadas con el RB Leipzig para incorporar al jugador luso como cedido con opción de compra. Y también hay partido mañana, partido importante para los andaluces porque hay derbi sevillano, hay Betis-Sevilla, también en México, y ahí obviamente está el presidente del Sevilla, Pepe Castro. Vamos a jugar mañana un partido de preparación, ¿no? De preparación con el Betis. La verdad es que los partidos con el Betis, siendo un amistoso, nunca es un amistoso, ¿no? Pero la verdad es que no podemos perder el norte. Lo que de verdad nos importa, lo que de verdad hay que estar preparándose para ello, es para empezar la liga el viernes de 11 de junio, creo, 11 de agosto, perdón, y sobre todo para una final, ¿no? Última hora de ese derbi Betis-Sevilla en México. Fran Ronquillo, hola. Hola, Tony. Pues nada, que han entrenado durante la tarde. El morbo de ver a Isco no nos lo quita nadie, así que el partido
jueves a las 5 de la mañana, o la madrugada del miércoles al jueves, con Víctor Alfonso Cáceres como árbitro, que han dado a conocer esta misma tarde los organizadores del encuentro, y en el Sevilla todo preparado también para empezar a pensar en esa final de la que hablaba Castro, más allá del propio encuentro, aunque mañana conoceremos más detalles de este entrenamiento que está todavía celebrándose. Está el tema de la portería, y es que el Bayern va a traspasar al suizo Sommer al Inter, busca portero, se ha fijado en el marroquí del Sevilla, pero no baja de 20 el Sevilla en sus pretensiones, con lo cual en principio parece que está bastante lejos la salida del futbolista del Sevilla. Si esto ocurriese, si llegan a un acuerdo, Rulli ha sido ya tanteado y parece la alternativa el actual portero del Ajax. Ex del Villarreal. Gracias, Ronquillo. Dejamos México para ir a Nueva Zelanda. Al Mundial Femenino hoy no ha jugado España. Estamos en este día de resaca post 4-0 versus Japón. Resaca más dulce que agria a pesar de la derrota, porque Estados Unidos queda segunda de grupo y con eso la evitamos en cuartos de final. Sonia Luz, hola. ¿Qué tal, Tony? Buenas madrugadas desde Nueva Zelanda. La verdad es que ¿quién le iba a decir a la selección española que iba a tener un día tan propicio en su aventura mundialista? Porque a pesar de la derrota ante Japón, del varapalo ante las niponas, el cuadro ha quedado muy despejado para el equipo que dirige Jorge Vilda. En cuartos de final evita a Estados Unidos, que ha pasado segunda de su grupo y ha estado a punto de quedarse fuera, y también evita a la selección de Suecia. Es decir, se enfrentaría en octavos de final a Países Bajos, actual subcampeona mundial, está brillando aquí en Nueva Zelanda, o a la segunda del grupo G, que todavía tiene que decidirse, pero que está entre Italia, Sudáfrica y Argentina. Aunque lo primero es Suiza, el partido del sábado, octavos de final, no hay cábala que valga si no se gana a la selección helvética. Hoy ha sido día de reflexión, día además libre para las futbolistas que han hecho sesión de recuperación con las titulares en el gimnasio. Toca levantar la cabeza y empezar a pensar desde mañana en el partido de octavos contra Suiza. Gracias, Luz. Hoy, por cierto, han ganado también Inglaterra y Dinamarca, confirman su presencia en octavos como primera y segunda de grupo. Las inglesas jugarán octavos contra Nigeria y las danesas contra Australia. Y además tenemos otro partido, en este caso amistoso, porque está jugando en este momento el Athletic Club, lo hace en Glasgow. Diego González, hola. Hola, ¿qué tal, Tony? Ha comenzado bien ese cuarto partido de pretemporada para el Athletic, porque se ha adelantado en el primer minuto de juego. Golazo del canterano Unai Gómez, que ha aprovechado la presión de sus compañeros para recoger un balón a 5 metros del área, de la frontal, y le ha pegado duro, seco y abajo, pegadito al palo. Así que 1-0 para el Athletic. Paredes ha tenido el segundo a la salida de un córner prácticamente acto seguido. Estamos en el minuto 10 de encuentro, así que no ha arrancado mal este partido, al que se llegaba con dudas de cara a gol, porque en los 3 anteriores el Athletic solamente había hecho 2 goles. Un 11 más que reconocible, pero sin Geray, sin Yuri, sin Nico Williams, con diferentes problemas físicos, y tampoco Sánchez, que acaba de llegar de vacaciones, pero un buen Athletic de momento el que estamos viendo en el Celtic Park, con ese de momento Celtic de Glasgow 0, Athletic 1, minuto ya 12 de la primera mitad. Contamos luego el resultado en el larguero. Gracias, Diego. En nuestro país también mucho mercado, por ejemplo en Las Palmas, hoy presentación y fichaje de última hora. Rafa León, hola. Muy buenas, Tony. Un jugador que estaba libre, el caso de Munir, ha fichado por la Unión Deportiva Las Palmas una temporada, verá si más tiempo, pero lo importante es que fichó porque García Pimienta le entrenó en el juvenil del Barcelona y le apetecía mucho venir a Las Palmas. Bueno, me llamó cuando estaba de vacaciones el míster y yo en mi cabeza tenía, pues la verdad que tenía otras ideas pensadas y desde su llamada pues al final la cabeza estaba ahí, al final pues conozco al míster de hace mucho tiempo y la verdad que me hace ilusión venir aquí con él. Y tiene mucha pinta que pueda debutar con la Unión Deportiva Las Palmas este próximo sábado en el primer amistoso que pueda jugar. Y ha fichado además Las Palmas a Julián Araujo, lateral diestro, cedido por el Barça, el estadounidense. Gracias, Rafa. En Osasuna, por ejemplo, primer fichaje desde que sabe Osasuna que está en Europa, Johan Mojica. Auxuo Martínez Zúñiga, hola. Hola, Tony, que ha sido presentado esta mañana en el Sadar, arropado por cientos de aficionados, entre ellos bastantes compatriotas del colombiano, que ya se siente como en casa. Ayer ya se ejercitó junto a sus compañeros. El lateral izquierdo llega como cedido por el Villarreal. Osasuna ha pagado 100.000 euros y Mojica tiene claro con qué objetivo llega al club pamplonés. Muy contento de ser parte del equipo, de poder contribuir y ayudar a lo que ya viene haciendo el equipo, y ahora pues tengo muchas ganas, mucha ilusión de poder aportar todo mi fútbol y mi experiencia. Ese es Johan Mojica, presentado lateral zurdo con Osasuna, pero no ha sido el último presentación del día. Álvaro Prats, ¿qué tal? Tony, ¿qué tal? En Vigo el Celta ha presentado a Jonathan Bamba, internacional con Costa de Marfil, de 27 años, llega libre del Lille, donde ha jugado las últimas 5 temporadas y ha sido pieza clave del Lille, campeón de la Liga en la 2021. Del Getafe sale Eric Cábaco, el club ha rescindido su contrato
contrato del uruguayo que jugó la pasada temporada en segunda división con el Granada, y llega José Ángel Carmona, cedido del Sevilla después de su paso por el Elche en primera. Y también un ex del Elche, Gerard Gumbau, ha sido presentado como el segundo fichaje del Granada tras el de Jesús Vallejo. Y además, Tony, en el mercado de segunda división, el Andorra ha anunciado el fichaje del canterano del Real Madrid, el centrocampista Álvaro Martín. Gracias, Prats. Una más de segunda, y es el terremoto que he montado en el Valladolid. José Luis Rojí, ¿qué pasa allí en Pucela? Hola Tony, muy buenas tardes. Pues que de manera sorprendente ayer el Real Valladolid despedía a su director deportivo en pleno mercado de verano. Fran Sánchez ya no está al frente de las operaciones, está absolutamente todo abierto, incluyendo la plantilla, y ahora estamos a la espera de que se anuncie el nuevo director deportivo, que podría ser Domingo Catoira. Gracias, Rojí. Por cierto, me cuenta Adrián Candal que hoy se ha jugado ese memorial Arsenio Iglesias entre Deportivo y el Atlético Arteixo, que ha tenido un invitado especial, que es Scaloni, que oirá el pregón de las fiestas de A Coruña. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la cadena SER. Una más de mercado, bueno, más cosas de mercado, y es que Edinson Cavani, ya todos lo sabemos esto, dejó el Valencia, dejó el Club Chel, delantero uruguayo, para irse a Boca Juniors, para vestir el 10 en la Bombonera. Ayer le presentaron ante 35.000 personas. Y este es Cavani cantando el mítico Dale Boca con sus hijos, con su familia, en la Bombonera, que seguro que le va bastante bien al uruguayo. Ese es un protagonista. El otro, el de hoy, el de este martes, es Jordi Alba, que ha sido presentado en el Inter de Miami. Lucía Fernández, hola. Hola Tony, el futbolista español ha dado una rueda de prensa acompañado por el Tata Martino esta tarde, donde ha dicho esto sobre su llegada a Estados Unidos. Pese a tener ofertas quizá pues de más dinero, ¿no? Pues creo que lo importante para mí era sentirme importante. Creo que la gente del club, también la confianza del míster, pues me hizo pues valorar esta opción como la que más me gustaba. Jordi Alba podría disputar sus primeros minutos el jueves contra el Orlando City. Además, hoy movimientos en el mercado internacional. El Al Ittihad ha hecho oficial el fichaje de Fabinho y el Al Nassr la llegada de Sadio Mané. Y además, Lucía, hoy tenemos Champions. No es fase de grupos, todavía no es la definitiva, pero hay previa de Champions League. Pues sí, Tony, aunque aún quedan una tercera ronda de partidos y los posteriores playoffs para conocer a los clasificados definitivos, ahora mismo en juego 4 partidos: Panathinaikos Dnipro, Bate Aris, Ljubljana Ludogorets y Slovan Bratislava Zrinjski. Gracias, Lucía. Vamos a hablar de motociclismo porque este fin de semana hay Gran Premio de Gran Bretaña, vuelven las motos, ya lo hablamos ayer con Belache Hércules, pero hoy en la cadena SER hemos podido escuchar a uno de los protagonistas. Mario Blas, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Vuelve el Mundial de Motociclismo después de un mes de parón, regresa este fin de semana con el Gran Premio de Gran Bretaña, donde en MotoGP Bagnaia es el líder mundial y buscará aumentar su ventaja en la clasificación general frente a sus dos perseguidores más cercanos, Jorge Martín y Bezzecchi. Iker Lecuona, que está sustituyendo a Alex Rins en Honda tras sufrir una fractura de tibia y peroné en su pierna derecha, ha hablado esta mañana en el programa Ketty Yugues de Radio Barcelona sobre el cambio de aerodinámica en las motos de ahora y cómo ha afectado ello también en las caídas que ha sufrido Marc Márquez en este campeonato. Con el tema de la aerodinámica hay mucha más fuerza hacia el asfalto, y en el momento se cierra un poco adelante con toda la aerodinámica, pues la moto va mucho más rápido, ¿no? Y tiene mucha más fuerza, pesa mucho más para levantarla. Entonces todas las salvadas que hacía antes Marc, ahora pues no las salva o le resulta 10 veces más difícil salvarlas por el simple hecho de que la aerodinámica le tira hacia abajo a la moto. Entonces, bueno, son puntos que yo no creo que la moto sea tan mala, pero sí que es crítica por el hecho de que con esta aerodinámica pues no se puede pilotar la Honda como se pilotaba antes. La clasificación de MotoGP será el sábado a las 12 menos 10 de la mañana, la carrera al sprint el mismo día a las 4 de la tarde y la carrera el domingo a las 2 de la tarde. Gracias, Mario. De las dos ruedas con motor a las dos ruedas sin motor. César Sánchez, muy buenas. Muy buenas, Tony, con una mala noticia porque hoy es Lazcano, una de las grandes esperanzas de la selección española para el Mundial de Glasgow del próximo domingo. Se cae finalmente el 8 que participará en la prueba. El vitoriano se fue al suelo hace una semana en la clásica de Ordiza, acarreando unas molestias que no ha terminado de superar el seleccionador Pascual Montparler. Si era optimista horas antes de la noticia, pero al parecer los 2 puntos de sutura de la rodilla le tiran mucho al pedalear y ha decidido borrarse de la lista del Mundial, donde además iba a participar en la prueba contra el crono. Así que, Tony, gran contratiempo para la selección, en la que entra Xavier Miquel Azparren en sustitución de Lazcano para la prueba en ruta del próximo domingo. Y seguimos con selecciones. De la de ciclismo pasamos a la de baloncesto, que este viernes contábamos ayer primer amistoso contra Venezuela. Hoy hemos escuchado a otro jugador de la familia, Marta Casas. Hola. Hola, Tony, muy buenas. Un día más de trabajo, un día menos para ese primer amistoso que va a ser el viernes ante
antes de los grandes exámenes que serán en Málaga contra Eslovenia, contra Estados Unidos y después también en Granada con otros 2 partidos amistosos. Hay muchas ganas, hay mucha ilusión y hay mucho trabajo porque de los 16 jugadoras no todos tienen ni mucho menos asegurado el puesto y la competencia es máxima para llegar al Mundial. Uno de los que quiere estar y que quiere competir por lo máximo es el nuevo jugador del Barça, Joel Parra. Las 2 veces que hemos hablado de España nos hemos llevado un oro, ¿no? Entonces, bueno, ya se verá dónde nos pone la competición, ¿no? Pero creo que España siempre compite y tenemos que ir con la misma ilusión que fuimos al Eurobásquet, al Mundial anterior, ¿no? Y ser humildes y ir partido a partido. Eso en cuanto a la selección española, el Mundial que empieza más o menos un mes. Y claro, sabemos que va a hacer, por ejemplo, Karl Anthony Towns, que no va a ir con Estados Unidos, sino con República Dominicana. Pero hay nombres como, por ejemplo, el de Giannis Antetokounmpo, que Marta todavía no se sabe qué se va a hacer. Mira, Tony, era duda, es duda y va a seguir siendo duda al menos unos días más. Nadie despeja la incógnita de qué es lo que va a pasar, de si Anteto va a estar o no en el Mundial después de haber pasado por el quirófano para una artroscopia en la rodilla. El que sí seguro que va a estar es Karl Anthony Towns, la estrella de Minnesota, que ha confirmado que va a estar pero con República Dominicana. No faltará, por supuesto, Luka Doncic, al que estamos viendo trabajar estos días con Eslovenia. Está muy fino también el jugador de Dallas, pero va a haber más ausencias. No va a estar Jokic en Serbia. Lituania no podrá contar con Domantas Sabonis. Joel Embiid y Víctor Wembanyama, el nuevo número 1 del draft, decidieron no acudir tampoco con la selección francesa y Estados Unidos lleva un equipo muy diferente al que seguro veremos en la cita olímpica con Brandon Ingram y con Anthony Edwards, también el jugador de los Minnesota Timberwolves, a la cabeza. Gracias, Marta. Chao. Y por seguir con las incógnitas, Héctor González, hola. ¿Qué tal? Muy buenas, Tony. ¿Se sabe a qué equipo va o por qué equipo va a firmar Niko Mirotic después de dejar el Barça? No, su futuro sigue muy incierto. 12 días ya desde que el Barça le rescindiese el contrato a Mirotic, un contrato al que le quedaban 2 años y 22 millones por cobrar. En las últimas semanas muchos pretendientes, pero todavía ningún destino para el jugador hispano-montenegrino. Primero se habló del Partizan de Obradovic, unos contactos que no llegaron a buen puerto, entre otras cosas por amenazas e insultos por parte de hinchas de Estrella Roja, tanto a Mirotic como a su familia. Y lo último ha sido el Panathinaikos griego. Cuenta su presidente, Giannakopoulos, que habló con Mirotic, optimista, pero que luego descubrió que había tenido conversaciones similares con otros equipos europeos y esto no le gustó al presidente griego. Cerrada la puerta de Grecia, pasan las semanas y Mirotic, uno de los mejores jugadores de baloncesto de Europa, sigue sin equipo. Ahora el nombre que aparece sobre la mesa, veremos qué pasa, es el del Armani Milán de Ettore Messina. Gracias, Héctor, y nos vamos a hablar de tenis. Miguel Ángel Cibaerraín, ya estamos viendo a Alcaraz entrenando, pensando en Toronto, Cincinnati y sobre todo el US Open de finales de agosto. Hola, Zubi. Hola, Tony, buenas tardes. Bueno, pues sí, la verdad es que ayer ya volvió a los entrenamientos después de la cita de Niza de la Hotman Cup y hay que tomárselo en serio porque va a ser 1000 de Toronto la semana que viene. El viernes se van para Toronto Antonio Martínez Gascales y Alcaraz y después la semana siguiente se les unirá Juan Carlos Ferrero. Yo creo que debutará martes o miércoles. No sabemos todavía ni con quién va a jugar. Lo que sí sabemos es que Djokovic no va a ser de la partida, así que buenos puntos para sumar si hace un buen resultado y alejarse un poco del serbio, que siempre es mucho periodo de cara al número 1. Y luego Cincinnati, lo mismo. Ahí sí que creo que probablemente juegue Djokovic, aunque tampoco defiende ningún punto y nunca se sabe, ¿eh? Gracias, Zubi. Ha vuelto Alcaraz, le veremos pronto. Por aquí está Jorge Escorial. Hola, Escorial, muy buenas. ¿Me vas a saludar y despedir a la vez? Sí, como hizo Daniel Álvarez. Venga. Escorial, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Adiós, Escorial. Venga, hasta luego. Y gracias por la producción. Y en la técnica, Rafa Yuste, Borja González, Miguel Hijosa, Hora 25 Deportes en la SER. Suscríbete a Hora 25 Deportes. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8:30 de la tarde. Cadena SER. La radio.